Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe al libro de Génesis. Vamos a leer en Génesis el capítulo 39 y vamos a leer algunos versículos, empezando por el versículo 1. Así es que ayúdeme por favor a buscar en su Biblia Génesis capítulo 39, versículo 1. Y dice así: cuando José fue llevado a Egipto, dice la escritura, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y el Señor, dice la escritura, fíjese, y el Señor, es decir, Dios mismo, y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero. Identifique por favor estas palabras. El Señor estaba con José, y por causa de que el Señor, nuestro Dios, estaba con José, José llegó a ser un hombre próspero, próspero. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio, fíjese cómo dice la escritura, y vio su amo que el Señor, nuestro Dios, estaba con José, y que el Señor hacía prosperar en manos de José todo lo que José hacía. Así encontró, el versículo 4, José gracia ante los ojos de Potifar, y llegó a ser su siervo personal. Y Potifar hizo a José mayordomo sobre toda su casa, y entregó en su mano todo lo que poseía. Ahora, si nos vamos al versículo 20, en esta historia de José, José es echado a la cárcel porque la esposa de Potifar quiso abusar de José. Pero José se mantuvo fiel a Dios y fiel a su amo, porque todo había sido puesto bajo las manos de José en mayordomía, pero no la esposa de Potifar. Y cuando ella quiso abusar de José, es decir, ella quiso tener relaciones íntimas con José, José la rechazó. Y aquella mujer quiso tomar a José por la fuerza, y José huyó dejando sus prendas de vestir en manos de ella, y ella lo acusó de que José había intentado violarla. Y entonces Potifar lo toma y lo lleva a la cárcel. Y dice el versículo 20, entonces cuando José fue llevado a la cárcel, dice, el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, este es Potifar, en lugar donde se encerraba a los presos del rey, y allí permaneció en la cárcel. Dice el versículo 21, mas el Señor estaba con José. Una vez más, podemos leer que dice, el Señor estaba con José, y el Señor extendió su misericordia y le concedió gracia. Fíjese otra vez, no solo había tenido gracia para con Potifar, pero que halló gracia también en la misma cárcel ante los ojos del jefe de la cárcel, de tal manera que el jefe de la cárcel confió en manos de José todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que ahí se hacía, José se hizo responsable. Es muy importante que nosotros podamos observar la actitud de José, porque la Biblia nos enseña que nosotros debemos aprender de todo lo que ha sido escrito. Y aunque hay historias en el Antiguo Testamento que a veces nos parecen historias extrañas, historias raras, historias injustas, historias, aunque son verdaderas, pero es importante que nosotros aprendamos a entender y cómo el Espíritu de Dios nos puede dar sabiduría para poder enriquecernos y poder aprender de todo esto, porque la palabra de Dios, que podemos entender que es desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, la Biblia misma, es útil, es la inspiración de Dios, es el suspiro de Dios, es el corazón de Dios manifestado en la palabra para que el hombre pueda entender
a la persona divina de Jesús, a Dios mismo, al corazón de Dios, a la persona divina de Jesús y su obra terminada, completa y perfecta, para entender entonces lo que somos en Cristo. Así es que es muy importante en este caso la actitud, porque depende de nuestra actitud es que tú y yo vamos a poder caminar en la prosperidad de Dios. Depende de nuestra actitud es que tú y yo vamos a poder caminar en la bendición de Dios. Depende de tu actitud, tú y yo vamos a poder caminar en la gracia y en la misericordia de Dios. Depende de tu actitud, tú y yo podremos aprovechar de una manera extraordinaria la misma verdad de Dios para caminar en libertad y vivir en libertad. Depende de nuestra actitud. Es que tú y yo, recibiendo la abundancia de gracia y el regalo gratuito de la justicia de Cristo, podemos reinar en vida. Así es que la actitud es muy importante porque en términos prácticos, la actitud correcta te eleva a una posición en donde tú puedes identificar quién eres en Cristo Jesús. Tu actitud te promueve para que no solo puedas entender lo que te ha sido dado, a lo que tienes acceso, a lo que has sido llamado, pero que puedas ser un canal de bendición para muchos. Depende de tu actitud que tú puedas caminar en la bienaventuranza del Señor. Y te voy a platicar un poquito el contexto, la historia misma de José. Porque entendemos que Abraham tuvo a su hijo Isaac, Isaac tuvo a su hijo Jacob, y Jacob quiso tomar a una mujer por esposa de la cual se había enamorado. Ella era Raquel. Pero el suegro, es decir, el padre de Raquel, engañó a Jacob y en lugar de entregarle a Raquel como esposa, le entregó a su hermana, a Lea. De tal manera que entonces Jacob tuvo que estar mucho más tiempo en casa de el suegro para poder tomar a Raquel como esposa. Así es que Lea, la hermana de Raquel, que se convirtió en esposa, en la primera esposa de Jacob, tuvo hijos. Y sus hijos fueron malos. Tenían un corazón malo. Y después Raquel, que fue tomada como esposa por Jacob, no podía tener hijos. Y al fin tuvo un hijo, el cual se llamaba José. Y después tuvo otro hijo, el cual se llamó Benjamín. Pero José fue agradable ante los ojos de Jacob su padre. Y Jacob prefirió a José sobre todos sus hijos. De tal manera que hizo un manto colorido para que José portara. Y los hermanos de José, hijos de Lea, también déjeme decirle, solo para que usted lo tenga en contexto, que Raquel, como no podía tener hijos, entregó su sierva a Jacob para que aquella sierva le diera hijos. Lo mismo hizo Lea. Entregó a su sierva a Jacob para que Jacob le diera hijos a través de su sierva. Así es que Jacob tuvo 12 hijos, pero el preferido era José. Y José era un hombre recto. Y como los hijos, los mayores sobre todo, eran perversos en sus corazones, José venía y revelaba a su padre las maldades que sus hermanos hacían. Y los hermanos de José aborrecían a José porque era preferido de Jacob. Y cuando José venía y revelaba las maldades de sus hermanos, aún más lo aborrecían. Pero resulta que José tiene 2 sueños. Y en los 2 sueños, el sol, la luna y ciertas estrellas se inclinaban ante él. Otro sueño que tuvo fueron 2, y es muy importante que identifiquemos que tuvo 2 sueños. Hay manojos de hierba, digamos, de trigo, por decirlo así, y
muchos manojos que correspondían al número de sus hermanos y de sus padres se inclinaban ante él. Y estos sueños los cuenta a sus padres y a sus hermanos. Y sus hermanos más lo odiaron. De tal manera que cuando sus hermanos habían partido para pastorear los ganados y todas las riquezas que Dios les había dado a Jacob, y habían partido lejos, Jacob manda a José con sus hermanos para ver cómo estaban ellos. Y sus hermanos aprovechan y cuando lo ven, conciben en su corazón deshacerse de José, matarlo. Y lo atrapan y lo quieren matar. Y Rubén, el mayor de todos ellos, intercede por él y dice: vamos a ponerlo aquí en este pozo y no lo matemos. Rubén pretendía salvar la vida de José para regresarlo a su padre, porque Rubén sabía que su padre amaba mucho a José. Pero después, en ese momento, en ese tiempo, digamos, no estamos hablando de minutos ni de horas, sino de días, Rubén se separa de ellos y ellos, los hermanos malos, aprovechan y venden a José a unos peregrinos que venían por el camino. Y toman la túnica que el padre había regalado o había hecho para José, una túnica multicolor, y la teñen de sangre de animales y la llevan a Jacob para que Jacob crea que su hijo ha muerto, que una bestia lo ha despedazado. Jacob tiene una mala actitud. Usted lo puede encontrar ahí en los versículos anteriores, 36, 37, 38. Jacob tiene una mala actitud porque cuando sabe o cree que su hijo murió, entra en el dolor del luto, del duelo, pero no acepta el ser consolado por sus hijos ni por su esposa. Rechaza el ser consolado. Y esta es una actitud incorrecta. Porque hay veces que los creyentes padecen por alguna situación equivocadamente, porque los padecimientos para los creyentes, a menos que sea por causa de la predicación del Evangelio, pero cuando los creyentes, digamos que experimentan escasez, enfermedad, maldición, pobreza, problemas familiares, situaciones difíciles en la vida de las cuales Cristo ya nos redimió y nos hizo victoriosos, cuando el creyente experimenta estas cosas y estas cosas son ilegales en nuestras vidas, lo primero que el creyente debe de hacer es resistir todo mal y permitir que alguien que participa de la misma fe le ayude a ponerse en acuerdo para vencer. Si alguien está sufriendo y no ha podido salir de esa situación, es importante que no rechace cualquier ayuda de alguien que participe de la misma fe para en acuerdo conquistar la victoria que ya tenemos en Cristo. Pero no debemos tener esta actitud de rechazar cualquier tipo de ayuda. Porque cuando no permitimos que la ayuda de las personas vengan a nosotros, cuando éstas estén disponibles, ¿cómo vamos a esperar creer que Dios nos va a ayudar a menos que sea otra situación, a menos que el creyente esté confiando plenamente en el Señor y no tenga con quién asociarse, alguien que participe de la misma fe, sino lo que va a traer a su vida es incredulidad? Cuando esto es así, es mejor confiar en el Señor, pero es importante que nosotros aprendamos a asociarnos con personas de la misma fe y a apoyarnos los unos a los otros, porque uno vence 1000, dos vencen 10,000. Pero Jacob no permitió ser consolado y pasaron muchos años. José tenía alrededor de 17 años y después José fue vendido, y estos peregrinos vendieron a José en Egipto a Potifar. Y entonces vemos lo que leímos ya en el capítulo 39, donde José es prosperado, porque Dios estaba con él, porque la gracia de Dios estaba con él, y aquel comandante Potifar tuvo gracia a José para con sus ojos, y el mismo Potifar vio que Dios estaba con él, y José fue prosperado. Imagínese usted, José viviendo en el rechazo continuo de sus hermanos, viendo la maldad de sus hermanos, y después lo atrapan, lo echan en un pozo, y después lo venden, y después quienes lo habían comprado lo revenden a Egipto, y un comandante lo toma,
Y cuando este comandante lo toma después de que José experimentó todas estas cosas, y no fueron un día, 2 días, 3 días, fue diferente tiempo. De hecho, José tenía 17 años y después de 13 años, es decir, alrededor de los 30, fue cuando José se presenta ante Faraón. Pero José siempre tuvo una buena actitud porque Dios estaba con él. Quizá no era el propósito original de Dios para con José, pero para ser librado de la maldad de sus hermanos y que sus hermanos lo mataran, sucedieron estas cosas. Pero José siempre tuvo una buena actitud y tenía sus ojos puestos en el Señor, sabiendo que Dios lo había llamado para algo grande. Porque los sueños que José había tenido, y eran 2 sueños, confirmaban la voluntad de Dios en su vida. Después, cuando suceden todas estas cosas y José es echado en la cárcel, José tuvo gracia para con los ojos del responsable de la cárcel, y Dios estaba con él, de tal manera que el responsable de la cárcel dejó todo en manos de José. Imagínense usted. Había una actitud correcta en el corazón de José porque Dios estaba con él. ¿Por qué José tenía esa actitud? Porque Dios estaba con él, porque Dios le había dado un propósito. José había concebido, había creído el llamado del Señor y él estaba siendo paciente. Una de las virtudes importantes en la vida del creyente es la paciencia. No debemos voltear a izquierda, no debemos voltear a derecha, sino mantenernos firmes en la palabra que Dios nos ha hablado, caminar hacia adelante en lo que Dios nos está diciendo, pero ser pacientes. Una virtud importante en la vida del creyente es la paciencia, porque a través de la paciencia se conquista, nos apropiamos de las promesas. La paciencia tiene que ver con permanecer hacia adelante, caminando sabiendo que Dios manifestará a través de su palabra, a través de la fe, lo que Dios prometió. Y nosotros podemos introducirnos y tomar para recibir todo lo que Dios nos ha concedido. Pero cuando no somos pacientes, nos salimos por la izquierda o nos salimos por la derecha. Y entonces lo que tomamos no es lo mejor de Dios. Y entonces lo que percibimos o el camino que tomamos no es la vida abundante de Cristo, no es a la manera de Dios. Por eso la paciencia es una virtud tan importante en el creyente y debemos perseverar, no echarnos a dormir y ser negligentes, porque entonces viene la incredulidad y viene la vulnerabilidad al enemigo de nuestras almas. Pero tenemos que seguir conquistando, es decir, tenemos que permanecer, prevalecer, permanecer en la palabra, meditar la palabra, meditar la palabra, meditar la palabra, para que la verdad manifieste su libertad, su gloria, la misma gloria de Jesús. Mientras nuestras mentes son renovadas, nuestras vidas van siendo transformadas. Shalito.